Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile. Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gress. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Aquí de nuevo en la cuarta temporada de Pediatras a tu podcast con un capítulo que se viene y promete mucho. Oh, hablemos de educación sexual. Temazo, ¿no? Así es. Así es. Oye, y para eso, hoy día tenemos a una tremenda invitada. Experta en el tema. Sí, ya vamos a empezar. No, porque a ella le encanta presentar a los invitados. Ya, bueno, tenemos aquí a nuestra seca invitada, la Michelle Polman. Hola, Michelle, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Ella es mamá de 3, ¿no es cierto? Sí. Psicóloga, ella es también fundadora y directora del centro Araluz. Y, bueno, especialista en educación sexual, ¿no es cierto? Y por eso te invitamos hoy día, porque necesitamos de tu ayuda. Como pediatras, como madres, como... No, este es un tema fundamental, así es que por eso estamos felices de tenerte acá. Sí, gracias a ti por venir. Y tenemos varias preguntas que también nos pasan mucho en la consulta, que los papás a veces no saben a quién acudir y nos preguntan a los pediatras. Porque cuando hablamos como de educación sexual, yo creo que toda la gente piensa que es solo relación sexual y es mucho más amplio que eso, ¿o no? O sea, ¿qué nos podía hablar, contar de? O sea, hasta los adultos creemos que cuando hablamos de la famosa frecuencia sexual es como que se midiera solamente en relaciones sexuales. Así que educar sexualmente a los niños es un proceso de aprendizaje y es algo que inicia lo antes posible y con palabras, mencionando las partes de su cuerpo, pudiendo ponerle nombre a ciertas cosas que van ocurriendo, aunque creemos que los niños no entienden, pero es algo que van guardando en alguna parte y que después obviamente que sirve para que la conversación ya esté instalada arriba de la mesa. O sea, que por lo menos las primeras palabras ya no sean, porque a veces dicen una palabra y se ríen, o sea, si ya lo hablaste todo el tiempo es súper natural. Tal cual, si desde chiquitito le hablas a tu guagua del pene o de la vulva, para ese niño después de 6, 7, 8 años no es tema decir vulva. Para nosotros los adultos nos cuesta un montón porque nunca en la vida nos dijeron esa palabra y por alguna razón está cargada como de algo raro, sucio. Pero yo siempre en las charlas de educación sexual que doy en los colegios digo, mencionamos todas las partes de su cuerpo por su nombre, menos los genitales. Sí. Es impresionante. Y es una palabra que está en el diccionario, entonces no estamos inventando nada. Claro, no es ni un garabato. Tal cual. Oye, Michelle, y así como, bueno, la importancia de saber desde qué edad se empieza la educación sexual. ¿Qué es lo que hay que hacer para contarle a la familia? ¿Cómo se hace como en la práctica con los niños? Ujú. Mira, porque creemos que cuando educamos sexualmente es cuando estamos hablando, pero también educas a través del silencio. Probablemente nosotras 3 fuimos educadas sexualmente con el silencio. O sea, no nos dijeron nada. Real. Siempre digo que hay 3 como las formas que más nos hemos educado los adultos ha sido o por el silencio, que estás educando sexualmente, o porque la amiga o internet o el primo de o la hermana grande de nos dijo, que es información muy poco confiable, y ahí está la pornografía, que es la peor de todas, o a través de la restricción y quizás más de la mano como un discurso más religioso, independiente de la religión que sea, pero algo que está reprimido, castigado y que no se puede hacer. Que era prohibido. Exacto. Ahí tenemos como esas 3 fuentes. Pero si en verdad empezamos a entender que la educación sexual, como les decía antes, es un proceso y que mientras antes partas, ya estás educando sexualmente con cosas tan chiquititas como mencionar las partes del cuerpo, como por ejemplo, siempre doy este ejemplo, pero si tú le abres el pañal a tu hija para mudarla o a tu hijo y le dices permiso, te voy a limpiar tu pene o te voy a limpiar tu vulva, ya estás incorporando la idea en ese niño que tienes que pedirle permiso cuando le vas a tocar sus partes privadas. Tiene mucho sentido. Bueno, nosotros como pediatra algo que inculcamos mucho y yo también lo hago desde que son lactantes, uno les dice como, te voy a examinar los genitales porque es una parte privada, pero porque soy doctora y están tus papás presentes. O sea, Y tú me tienes que dar permiso. claro, porque si no es como súper invasivo llegar y bajarle el calzón a esa niñita de 3 años. Y que me imagino que todavía muchos lo deben hacer. E incluso yo ahí le agregaría que ojalá los papás, cuando vayan al pediatra, les digan, acuérdate que vamos a un doctor donde probablemente te van a sacar la ropa, donde quizás te van a mirar las partes privadas, yo voy a estar ahí, y que le vayan anticipando un poco algo que va a suceder. Claro. Perfecto. Y
también empieza a pasar que, bueno, los niños van teniendo su desarrollo, ¿no es cierto? Y ya alrededor de los 3, 4 años también empiezan a descubrir lo que es masculino y femenino, empiezan a identificar un poco el género y ya más grande empiezan con las preguntas difíciles que uno dice, ¿de dónde vienen las guaguas? ¿Por qué somos distintos? ¿Cómo responder? Porque ahí, como tú decías, nosotros que fuimos criadas en el silencio, quedamos asustadas o no nos gusta hablar del tema, Es que nos No incomoda. nos incomoda. ¿Qué es lo que yo te dije todo el Deja la rato? Yana. Sí, pues que No, incomoda. sí. ¿Cómo lo hacemos para que no sea incómodo y cómo le podemos dar estrategia a las familias para que partan nomás? Tal cual. Mira, yo creo que siempre tiene que ser claro, preciso, la respuesta. A veces estamos tan incómodas que yo he escuchado casos de niños que le preguntaron una cosita así a la mamá y la mamá se empezó a enredar y terminó respondiendo 400 cosas que ni siquiera el niño se había preguntado. Entonces, como una pregunta chiquitita, los niños son súper curiosos. Oye, les voy a dar un ejemplo de eso. Ya, Con mi Fenny. Grupo de amigos, así, invierno, nieve, todos compartiendo, viendo un programa de televisión, ¿cuántos años? 8 años. Y me dice, mamá, ¿qué cosa es el sexo oral? Y yo, te juro, así, pero fría. Me sentía como con una luz acá encima. Y le dije, hija, es cuando dos personas se dan besos en las partes íntimas, en los genitales. Y seguí conversando con mis amigos que estaban ahí al lado mío. Y mis amigos me dicen, "Oh, te pasaste", me decían, mira la respuesta que le diste. Y yo decía, pero ¿qué más le voy a decir si es lo que me estaba preguntando? Pero te juro que fue así como, Incómodo. no, todavía me acuerdo y se me paran los pelos, así como, momento incómodo. Momento incómodo. Pero Además eso, que tú estabas ahí con amigos, porque probablemente por si hubiera eso, sido otro contexto, le podría haber claro, preguntado, por ejemplo, ¿qué sabes tú? ¿O dónde claro. lo escuchaste? ¿O qué Claro. crees Era que porque es? estábamos viendo un programa que era así como de educación sexual en los adolescentes, ponte tú una cosa así. Pero estaba ahí mientras todos jugaban, todos conversábamos, Claro, qué po, sé no yo. estáis cachando lo que había en la tele. Claro, y ahí te das cuenta que, claro, los niños preguntan y uno tiene que contestar en ese momento. Y en verdad lo que dice la educación sexual es que el niño que pregunta en verdad no quiere una clase ni un seminario de la respuesta, No, sino que simplemente quiere saber si tiene acceso a ti claro, a una respuesta. Oye, qué importante Aunque eso. tú le digas, ¿sabes qué, mi amor? Porque, por ejemplo, puede ser súper incómodo y tú no sabes qué responderle, puedes decir, no sé, pero voy a averiguar y te voy a contar. contar. Y después tenés tiempo para crear tu respuesta, Claro, para, no sé. Y claro, eso es mejor que evadir el tema y no decir nada. ¡No digas eso! ¿Cómo se te ocurre? claro. Ese niño que preguntó una vez a los 4 años, después preguntó de nuevo a los 8, ya no te va a preguntar más. Claro, Y tú lo perdiste que tu quieres oportunidad. es estar cerca de ese Exacto, niño y responder todas las preguntas, exacto. como sea, aunque la respuesta no sea la respuesta de su pregunta, simplemente decir, mi amor, no tengo idea, pero lo voy a averiguar y te voy a contar. Y después realmente asegurarte, no un mes después, sino que 1 o 2 días después, ¿te acuerdas que el otro día me preguntaste esto? Mira, te lo voy a explicar. Te puedes apoyar con una imagen, te puedes apoyar con un video, Claro. porque los niños, como son curiosos por esencia, ellos van a querer hacer muchas preguntas, no Claro. solamente de la sexualidad, del mundo. Entonces, ¿por qué le vamos a cortar ahí ese proceso que es Exacto. tan sano de ellos? Y también ir viendo, porque hay veces que te pueden preguntar qué es el sexo y se están refiriendo a femenino y masculino. Tal cual. Y uno no sabe. Pero ya en Claro, qué y ahí edad. vienen las respuestas Claro. eternas. No, por eso también, yo me acuerdo que lo escuché en una charla tuya, que como la contrarrespuesta es como, ¿a qué te refieres? O como, ¿qué me quieres decir? Porque uno se está imaginando todo a un niñito de 5 años. Pero también ¿Qué hay sabes alguna, tú? En la mejor respuesta es como, ¿y qué sabes tú de eso? ¿O y dónde lo escuchaste para ya hay una entender? edad donde tú digas, y donde ya, en el fondo, si es que no te han hecho la pregunta, igual uno como papá tiene que empezar a introducir el tema, sobre todo hoy día que yo creo que están súper expuestos a muchas cosas. Tal cual, Mucha información. tal cual. Por eso decimos que tenemos niños hipersexualizados como si estuvieran pensando más en sexualidad y en verdad están tan estimulados por las canciones que escuchan, por las cosas que ven en la publicidad, por las conversaciones. Antiguamente los niños como que se quedaban separados de los adultos. Hoy día los niños comparten con los adultos. Y de repente los adultos se ponen a hablar de temas que no se enteran que están los niños ahí. Los niños escuchan. Entonces tienen más exposición a contenido que antiguamente no. Y creo que es importante, más allá de esperar una pregunta, yo siempre digo, ojalá nunca esperen la pregunta, sino que empiecen a naturalizar el tema en la conversación y que no sea, y que cada vez sea menos incómodo para que ese niño va teniendo más información y va a ir teniendo más preguntas. Y aprovechar de repente cosas como cotidianas o que van creciendo y aprovechar de conversar.
Tal cual. Por ejemplo, la masturbación infantil, que los papás en general se espantan un montón. Mm, Porque nosotros lo pensamos en la mentalidad de adulto que tiene una connotación erótica. claro. El niño no tiene una connotación Ujú. erótica. Para el niño es placer o displacer. Y eventualmente se frotó con el sillón o se frotó con, da lo mismo, se tocó con la mano y dijo, qué rico esto. Es como, yo le digo a los papás de repente, si tú te comí un chocolate y decís, qué rico esto, quiero más. Obvio. El niño va a decir lo mismo, ¡ay, qué rico esto! Me toqué en un lugar, quiero más. Y los papás, yo por lo menos me acuerdo de en el momento en el que mis hermanos eran chicos y me acuerdo de mi mamá haciéndole así en la mano, como, no te toques ahí, como, o a los primos que también se lo hacían, que al Así, tiro ya le todos pones vivimos algo eso, como si así, fuera malo. claro. Y ahí también igual de repente ponen señales que hay ciertos lugares donde uno Por es más privado y cuida, etcétera. Mi amor, acuérdate que son las partes privadas, yo sé que es rico tocárselas a veces, pero esto puede ser cuando te estés bañando, cuando te estés acostando, pero acá están tus primos, estamos en un cumpleaños, acuérdate que es privado. Y siempre creo que la palabra como privado de repente se confunde con el secreto. Esto es Mm, como secreto y Sí. no lo mm, hagas. mm, No, porque el secreto también puede abrir ahí una puerta al abuso sí. sexual en algún momento. Entonces, siempre usar la palabra privado. Oye, y hablando de baño y todo eso, queremos darle la bienvenida a nuestro auspiciador Eucerin. Que nada mejor que el momento del baño con esta línea Atopi para todas las pieles sensibles, exquisito, un momento de tranquilidad. Y también nos puede servir un momento de educar a los niños y nombrar las partes del cuerpo. Así que muchas gracias, Eucerin, por estar acá con Bienvenido. nosotros. Oye, lo otro, Michelle, te quería preguntar, el tema de abordar esto del consentimiento o del respeto por el cuerpo del otro y el propio, ¿cómo podemos ir como enseñando a los niños en ese aspecto también? Súper importante esa pregunta porque no hay educación sexual sin consentimiento. O sea, no podemos educar sexualmente a los hijos sin educarlos en el consentimiento. Y esto parte tan chiquitito para no poner el consentimiento solo la educación sexual. Yo doy ejemplos súper concretos, como cuando tú vas al mall en la época navideña y la mamá quiere tener la foto del viejo Pascuero con su hijo. Y el hijo está llorando y no se quiere subir arriba de un viejo que no conoce, ¿Conoce? que está Bueno, disfrazado de viejo Pascuero, pero que no conoce, y la mamá lo pone igual porque necesita la foto para pegar al refrigerador. Ahí ya está ahí educándolo en que no hay consentimiento, lo vas a hacer igual. Entonces, desde muy chiquitito, esto que creo que cada vez se da más, pero que no salude a nadie de beso si no quiere, que no le dé un abrazo. Ahora, no quiere decir que no salude, puede decir hola, pero no le Exactamente. tiene que dar un beso a nadie. Si yo le digo en la playa, por ejemplo, que es más fácil, cambiémonos el traje de baño acá. Ay, no, mamá, es que me da vergüenza. Pero cambiémoslo acá igual, porque me da lata ir a otro lugar. No, pues, si no me está consensuando que se quiere cambiar acá. Hay una edad en que los niños ya le entra el pudor. Al año, año y medio le podéis cambiar traje de baño donde queráis. Pero en algún momento dicen, mamá, es que ya no me quiero cambiar acá, o ahora quiero cerrar mi puerta cuando me vista. Todo eso tiene que ver con el consentimiento. Entonces ya cuando el día de mañana estén haciendo algo que ella no quiera o que él no quiera, ya va a tener tan claro su límite, porque ujú. llevas 10, 14 o 18 años educándola en el consentimiento. Ahora, la típica pregunta que de los papás que me dicen, pucha, es que a veces no se quiere lavar los dientes. Que eso es distinto, porque eso no es un consentimiento, eso es un límite, claro. No, Tal no quiero cual, ponerme la silla al auto, No, no, po, no. eso no es opcional. tal cual, tal Eso, cual. Oye, sí, claro. importante. Y aparte que típico, la abuela como, ay, si no me das un beso no te doy el dulce. ¿O no? Que igual de repente quizás uno lo ha dicho a un sobrino o algo, pero en verdad después lo miráis y es súper, o sea, no tienes por qué obligar al acto del cariño. Tal Prometo que cuando sea abuela no será así. Sí, gánate el cariño de otra forma. Oye, y el tema en la adolescencia obviamente cambia y hay como preguntas desde los cambios emocionales, como que se sienten que los vamos a estar controlando. ¿Cómo manejamos esa etapa ya? Sí, ahí ya se empieza a complejizar la cosa porque, bueno, niños chicos, niños grandes, problemas grandes, Exactamente. preguntas más profundas. Hoy día muchos apoderados cuando hago charlas en octavo básico hacia arriba me dicen, mi hijo me hace preguntas que ni siquiera yo me había hecho. Entonces estoy como conflictuado en torno a la sexualidad. Pero claro, si ya has recorrido todo este camino, va a llegar un punto en el que ya tenemos que empezar a contarle a los niños lo que va a pasar en términos de pubertad, que es totalmente distinto que adolescencia, pero van de la mano. Uno son todos los cambios, ustedes saben más que Mm, yo, que ocurren adentro del cuerpo, que es este festival de hormonas y todo, y el resto tiene que ver con algo mucho más emocional. Sí. Entonces,
si eso lo llevamos a la sexualidad, van a haber muchas más preguntas en torno a la pubertad que a lo emocional, pero sí, por supuesto, que se lo vamos como acompañando, porque a veces vamos a tener un cabro más infantil, entonces va a ser más amable y más amoroso, y a los 3 segundos vamos a tener un niño que nos pone el ojo en blanco, nos pega un portazo y nos dice que nos odia, y eso es parte de la adolescencia. Así es. Y ahí creo que lo más importante es este bloque parental del que yo siempre hablo, límites claros, y que los niños tienen que estar arriba y abajo. Lo más sano de un adolescente es que odie a su mamá, es que te pegue el portazo, es que te ponga el ojo en blanco, en que encuentre que eres una lata, en que no le dais permiso para todo lo que quiere hacer. Ese para mí es un adolescente mucho más sano que el que está sobreadaptado y que nos gustaría de repente tener Claro. el sobreadaptado, que está ahí como una foto, pero que eventualmente va a adolecer en algún momento de su vida, a veces a los 40. Y también siempre darles espacio y dejar como que sepan que es un espacio seguro, que no los vaya a retar o a manifestar. Y en el fondo, como tú decís, también un poco anticipar, porque pueden haber niños que nunca te hagan ni una pregunta. Por supuesto. Y creo que en torno a la pubertad, a mí en los colegios que me ha tocado dar charlas, en general el colegio le hace preguntas anónimas a los niños y después llegan y son muchas preguntas en relación al cuerpo. O sea, es como que los adultos damos por hecho que ellos deberían saber algo que en verdad no tienen idea. Sí, Entonces no, es ¿por qué como, saberlo? ¿por qué ahora tengo este olor? ¿Por qué me están saliendo pelos? ¿Por qué a mi amiga le salieron pechugas y a mí no? ¿Por qué al otro tiene pelos en el pene y yo no? Y se hacen preguntas como, ¿estoy fallado? ¿No me va a pasar nunca? Claro. A todas les ha llegado la menstruación, a mí no, o al revés, soy la única que me ha llegado la menstruación y están todas en otra etapa. Entonces, creo que los adultos tenemos tanto que acompañar e informar a nuestros púberes en ese Ujú, sentido, mm. que No ojalá darlo todo como por sabido, como Y que... los que no saben, informarse, porque yo creo que hoy día hay libros o hay más información donde tú puedes saber cómo Claro, pero en decirlo si es que te incomoda. fuentes confiables, pues eso es Siempre fuentes importante. confiables, por eso estamos Oye, y acá. eso, ¿qué errores cometen los papás, así como de forma más frecuente con respecto a este tema de la educación sexual? Que es como... lo primero es espantarse, creo yo, pero no este espanto que tú contabas en tu ejemplo, que fue muy interno, pero que nadie se dio cuenta probablemente, No, no, pero de hecho me felicitaba mi amigo. Como tan Oh, te pasaste, pensé yo hubiera seca. dicho otra cosa. me decían. seca. Claro, espantarse, pero como restringir el camino, la comunicación sexual Ujú, finalmente. Es ujú, como, eso no se dice, ¿de dónde sacaste eso? Como finalmente vais cerrando puertas ujú. y, y puede ser que alguien reaccione así, pero tú siempre puedes reparar. Y tú puedes ir al día siguiente y decir, ¿sabes qué? No estuvo bien que te haya dicho que no se tiene que hablar de esto, porque en verdad es normal que tú tengas estas preguntas. Lo que pasa es que a mí no me enseñaron, me cuesta quizás un poquitito más decirte y abrir de nuevo el canal. Si una vez que cerráis la puerta no siempre va a quedar cerrada, Claro. pero la Claro. puedes volver a abrir. Ujú. Lo segundo creo que de los errores es sentir que mientras más le hablamos es como que le damos permiso. Entonces como que si estuviéramos promoviendo, Ah, ese es dado uno que de ya los mitos que tenemos. Sí. todos los estudios dicen que la educación sexual, mientras antes parta y que se pueda brindar, porque como les decía antes de que partiéramos a grabar, creo que los papás le dejan esta pega al colegio cuando Sí. realmente el colegio no es el encargado de esto. El Ujú, colegio te va a pasar materia y todo el contenido académico, ujú. pero tanto la educación emocional como la educación sexual es de la A casa. las familias, Entonces el claro. colegio está esperando que, o sea, perdón, los papás están esperando que el colegio les diga, oye, vamos a empezar a hablar de esto. Partan ustedes antes, el colegio apoya, pero Ajá, partan ustedes. perfecto. Oye, qué importante, sí, Oye, porque hay que aprender de este tema y hay que hablarlo y a veces a mí me ha resultado, por ejemplo, cuando voy sola a buscar al mayor y que va sentado atrás, como que se suelta y me empieza a contar cosas y ha sido como los minutos de empezar a introducir el tema y no sé si porque no me está mirando, pero logra como tener la confianza de decirte preguntas que quizá en el día a día no está el espacio. En Yo ese creo que también es momento, bueno darse momentos uno a uno con los hijos para que ellos también tengan el espacio de preguntar de sí, pues si está el hermano chico o el hermano grande, puede que no quieran hablar. tal cual, eso justamente iba a decir. O más que puede que no hablen, puede que digan una pregunta que el hermano de 2 años no debería estar escuchando a su edad. Entonces yo siempre digo que ojalá las conversaciones sean uno a uno, a menos que tengan mellizos o gemelos. El momento de ir a acostar también siempre es como un Sí, momento de la pregunta de los niños.
o de que cualquier situación, como decías tú, cotidiana, la puedes agarrar. Por ejemplo, siempre digo de crear seres pensantes en el sentido de que a veces los niños se ponen a repetir una canción y a tararear porque es la canción que está de moda. Punto G de Quevedo. Pero tú puedes realmente decirle, mi amor, ¿tú sabes qué dice esta niña en esta canción? Yo siempre pongo el ejemplo de Tini, de miénteme y haz lo que tú quieras conmigo. Entonces, En verdad. porque la cantaron como loro en algún momento. Sí, la siguen cantando. Ya. La ¿Tú sabes Sara. lo que está diciendo? No, mamá, no tengo idea. Es una mujer que le está cantando a los hombres y le está diciendo que le mientan y que hagan lo que quieran con ella. ¿En serio, mamá? Sí. ¿Qué te parece que una mujer diga eso? Súper mal. Entonces después yo la escucho que ella le va contando a sus compañeras como, oye, ¿ustedes sabían que esta canción dice? Claro. Es verdad, porque o sea, hoy día están expuestos a eso y todas las canciones más de reggaetón hablan de temas. Y no le vaya a prohibir escucharlo si está ahí, Exactamente. es imposible, pero sí le puedes crear conciencia de lo que están diciendo. Exacto. Y uno cree que todos los bailes que están haciendo hoy día los niños están en sexualizados, pero es lo que tú decías, y nosotros los vemos con otros ojos, pero los niños hoy día ven ese Imitan, tipo de movimiento, entonces uno le dice, ¿por qué bailan así? imitan una coreografía, el TikTok, lo que sea, y claro, finalmente están, como decías tú, desde nuestra mente hipersexualizados, pero porque ese es el contenido que ellos están viendo. Exacto. También es importante quizás tampoco apurarlo. Pues los niñitos hoy día de 5 años quieren usar peto, quieren usar cosas que también uno podría como guiar un poco y no apurar. Eso porque te llega. A Sara, su sueño es usar un peto y todavía no la dejo. Oye, Yo lo encuentro súper notable lo que estáis diciendo, porque a veces, claro, tú vas al mall a la sección de 6, 7 años y en verdad encontráis ropa que hasta tú te podrías comprar, talla 6, digamos, que no te cabe, pero te la podrías comprar porque es muy linda la chaquetita de cuero, los leggings de leopardo y lo que sea. Entonces también en el ejercicio nuestro, como de comprarle, ojalá la ropa más infantil posible y que no la llevemos a pintarse la uña o que sea la ocasión en el año, Claro. que no la llevemos a la peluquería porque nos acomoda, que nos acompañe, así no la dejamos en la casa sola. Como que todas esas cosas por sí solas dan lo mismo, pero si las vais sumando, igual vais un poco adelantando esto. Sí, yo eso le decía, como que hay edades y edades, pero claro, quieren hacer lo que ven de los niños más grandes. y ahora llegamos a nuestra sección Favorita. preferida. Tucutucutucutum. Oye, los Son los mitos mitos. que escuchamos mucho en la consulta con la familia. Ya, un poco hemos hablado de esto, pero queremos que tú nos contestes. Mito número 1. Si hablo de sexualidad, los niños van a querer experimentar antes. Que fue un poco de lo que hablamos, ¿no es Mitazo. cierto? Falso, falso, falso. Está demasiado estudiado, creo que no lo Falsísimo. terminé de decir antes, que la educación sexual no solo retrasa el inicio de las relaciones sexuales, sino que además lo hacen con más conciencia. Los últimos estudios dicen que más adolescentes que hace 10 años atrás usan condón, por ejemplo, en su primer encuentro sexual, se previenen de la ITS, de la infección de transmisión sexual, y además hemos bajado el embarazo en ¿En adolescentes serio? de Eso, manera sí, impresionante sí, en este país. sí. Oye, qué bueno, así que hablen. Sobre todo si quieren retrasar la edad, hablen. Mito número 2. El colegio se encarga de eso. Yo no tengo mucho que ver. Ay, no, terrible eso. Yo creo Con la salida que fácil. la salida fácil, Falsa. Porque no. los colegios no dan abasto para todo lo que tienen que hacer y creo que parte de nuestra responsabilidad como papá es acompañar, obviamente, así como el colegio nos acompaña en ciertas cosas, nosotros también acompañamos en el colegio. Entonces, usted, su guagüita recién nacida, por supuesto que no está yendo al colegio. Entonces, entre eso y que ya está escolarizado, que probablemente son que 4, 5, 6 años, hay un camino entero que los papás pueden recorrer. Exactamente, Perfecto. qué bueno. Mito número 3. Los niños no entienden de estos temas. Uy. ¿Para qué vamos a hablar? De nuevo, creo que ese mito viene desde el lugar de yo estoy pensando como adulto y no me logro ir a la mente de un niño y por eso las respuestas son claras, precisas y concretas. O sea, no le vamos a explicar más allá. Por ejemplo, la típica pregunta que puede tener un niñito, como, mamá, ¿y cómo se hacen las guaguas? Y tú puedes partir, porque ese niño te lo puede preguntar 4, 5, 6 años esperables, sobre todo porque vio una amiga tuya embarazada o porque tú Ujú. ya estás embarazada y como... Mira, los hombres tienen una semilla que se le llama espermio, las mujeres tienen unos huevitos que se le llaman óvulos, y cuando esos dos se juntan, se hace una guagua. Ese niño va a quedar feliz Estamos. con esa respuesta. 2 años después te va a preguntar, mamá, ¿pero cómo llega el espermio al huevo? Y tú, muy incómodamente, le puedes decir,
por el pene, salen los espermios y tiene que entrar por la vagina de la mujer. No les estás hablando de nada más. Ese niño de 8 años te dice, mamá, qué asco. Qué asco, qué asco. Bueno. Listo. A mí me pasó una anécdota. Iba en el turno del colegio, pero no iba ninguno de los niños de mi turno, sino, o sea, ninguno de mis hijos, solo el niño del turno. Y me dice, Luzma, ¿tú que eres doctora? ¿Cómo se hacen las guaguas? Y yo como, un poco cayendo lo mismo tuyo, me decía, ya, pero más. Y yo como... Como más. Y también ahí atiné, por eso te dije, mira, Pepito, este tema es tan largo que no alcanzamos de acá, estamos llegando a la casa y creo que tu mamá te lo puede explicar de mejor forma. Porque también, ¿cómo te vas a meter tú en la educación de otra familia que no sabes a lo que tiene? Yo, obviamente, al tiro le escribí a esa mamá y le dije, prepárate porque probablemente hoy día te viene una Pero conversación. perfecto. Es que perfecto lo que hiciste, porque a veces no puedes evadir la pregunta, ya está ahí, o qué sé yo, y en el fondo tenéis que decirle a la otra mamá, oye, por si acaso tu hijo me preguntó esto fue todo lo que le dije, y le dije que tú ibas a continuar la conversación. Le pasáis la pelota a esa mamá, ahí verá ella cómo pero tú no podéis ponerte a buscar sexualmente a un niño que... Y aparte no sabéis lo que ya le han contado a ese El niño. consentimiento Porque hay familiar. una edad, tercero, cuarto, quinto, que yo creo que hay mucha diferencia. Hay niños que saben más o tienen más curiosidad y hay otros que están todavía más infantiles y ni siquiera se les ha ocurrido la pregunta. Y ¿sabéis qué? Además de eso que tú dices, es que a veces hay muchos papás que me dicen, y es que mi hijo, cuando yo le quiero hablar, me dice, ay mamá, no quiero hablar de ese tema, como... Y yo le digo, bueno, a esos niños tú los tienes que sentar y decirle, mira mi amor, esta conversación es incómoda para ti y es incómoda para mí. Y yo sé que tú no quieres hablar de estos temas, pero estos temas son importantes que tú los sepas. Y esa conversación quizás va a ser mucho menos un diálogo, sino que va a ser tú dándole información que esta persona va a guardar en alguna parte de su cerebro y luego Claro. cuando la necesite la va a tener. ¿Y eso hay una edad como que tú deberías decir, a esta edad parte con esa conversación? Si es que nunca te preguntaron. Si es que nunca te preguntaron, sí. Bueno, es que yo siempre digo, desde chico ya tenés que haber Sí, estado con el lenguaje, pero pero un papá que nunca nunca hablaste de educó. nada. Sí, yo creo que tercero o cuarto básico ya debería estar, Ya digamos, debería estar la 7, 8 conversación. años. Sí. Oye, y el último mito, es mejor evitar el tema hasta que sean Mira, me adelanté. adolescentes. Qué raro, Luzma, que te hayas adelantado. Respondimos todos los mitos de la conversación Sí, antigua. Sí, pues nada Chuta, que ver. no, yo creo que eso es falso también, Muy imposible. tarde, Muy tarde, Y ahí sí. probablemente ya supo por algún compañero algo y medio tergiversado. No supo, O o no sea, supo. se malinformó en el fondo. Tal cual, y al final lo que tú querías es que tu hijo, que no lo estáis pensando hoy día, que tiene 7 años, pero que eventualmente va a pasar, porque los niños están iniciando sus relaciones sexuales mucho antes que antiguamente, o sea, hoy día a los 16 años, la mayoría de los niños ya está iniciando su primera relación sexual, esa es un poco la media, la mujer un poquitito antes. ¿Qué ganas de que lo haga informada? Nosotras probablemente, a todas nos dijeron, te va a doler. Y todas nos quedamos con la cabeza, entonces, ¿qué te pasó en el primer encuentro? Te dolió. ¿Por qué? Porque no sabías nada más que te iba a doler. Claro. Eso sería todo. ¿Cómo tan mal? Si lo informáramos desde otro lugar, tal vez, Anita, ni siquiera van a recibir el te va a doler. Porque si lo hace con cuidado, con cariño, después tenemos que meter todo el tema de la afectividad, que por supuesto no pudimos abordar, pero que va súper de la mano, no te debería doler. Perfecto. Que encuentro que Oye, pero más claro imposible, ¿no? no, ¿Ahora te gusta el tema ya? Si no es que no me guste, me incomoda, insisto, me incomoda. Muchas gracias. No, a mí, Por esta debo decir que conversación. también es uno de los temas que me encanta porque, bueno, estoy en una etapa con niños de esa edad, uno lo está viviendo en el día a día y efectivamente a uno no la educaron y tú lo quieres hacer mejor y educar, pero tampoco estar todo el día hablando del tema tampoco. O sea, en momentos y momentos Es para parte, hablarlo. Así parte de que la vida, sí. muchas gracias, po. Michelle, por venir. Yo creo que este Sí. capítulo les va a encantar a todas las mamás, papás, incluso abuelos y tíos que nos escuchan, porque Sí. es importante que también estén alineados con esos papás y no Todos. metan la cuchara antes de tiempo. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen y recuerden seguir a Casa Pediatra. Sí, y Pediatras a tu podcast en Spotify y YouTube y mándale este capítulo a todos. Eso, gracias, Oye, chao. espérate, ¿no podemos ir antes? No, chuta, pues verdad, nos tenemos faltan unos regalitos. unos regalos para nuestra Ay, invitada muchas estrella. Por venir. Ese es muchas para gracias. Me encantó autocuidado, ese autocuidado y ese para Para la cuidado familia. de la Para familia. la familia, gracias Popeye, me encanta. Sí, gracias a todos. Nos vemos, que estén Chao, muy bien. chao. Chao, chao. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.